que yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Luis Miguel es el único que sabe la verdad, el que la cuenta a su manera y el que la muestra con sus matices y sus silencios. La historia oficial no siempre concuerda en tiempos ni espacio. La vida y los detalles que escribió de puño y letra el Rey Sol han sido desmentidos por muchos e incluso se pisa con su propio relato. Te ruego que me digas dónde está. Tú ya sabes dónde está. La realidad y la ficción se mezclan y se contraponen. Luis Miguel se muestra en la biopic como un hombre solo, inestable e intolerante. El gen de los gallegos estaba muy metido en su sangre, un gen que lo llenó de fantasmas y lo hundió en la más profunda soledad, vacío y miedo. A ver, supongamos que finalmente se descubre que fue Luis. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a salir a decir, mi papá fue? No se puede. Vos sabés lo que eso implica. Pero hace 27 años, cuando Luis Miguel apenas había cumplido 24, quebró su propia barrera de silencio en la que fue una de las últimas charlas con la prensa. Hubo exigencias, cambios de horarios y temas prohibidos, pero Maite Delgado, periodista venezolana, logró ponerlo de cara a palabras como perdón, heridas y soledad. Ha tenido que pedir perdón a veces. Sí, yo creo que sí he tenido. Quizás una de las experiencias con respecto a eso, las más difíciles que he tenido yo, ha sido con mi padre. Fue una gente que no tuve la oportunidad de pedir perdón. Mientras el Rey Sol cumplía con la presentación de su disco Aries en Venezuela y transitaba uno de los picos más fuertes de su carrera, tras el furor que había sido a nivel mundial el disco Romance, casi sin querer se sometía a una entrevista en la que dejaría expuesta su soledad y una enorme contradicción que involucraba a su madre y a su padre, el oscuro Luis Rey. Yo concursé en el Miss Venezuela en el 86, empecé a trabajar en el 87, así que a lo sumo tenía 5 o 6 años en la televisión y hacía un programa donde entrevistábamos a celebridades y creo que para ese momento, pues sin duda, la primera importante puede haber sido Luis Miguel. Yo he mentido y me han castigado y me he sentido muy mal. Sin embargo, me han dado más oportunidades quizás. Yo soy una gente que me cuesta mucho trabajo. Darles oportunidades a las personas que de una forma injustificada sencillamente te traicionan. El mejor o uno de los mejores momentos de su carrera
porque ya venía con todo este halo de gran figura, todos los comunicadores querían tenerlo en su show, estaba presentando en Venezuela Aries, la emoción inmensa cuando me dicen vamos a tener a Luis Miguel. Pero la emoción se convirtió en incertidumbre inmediatamente porque el entorno de Luis Miguel es muy complicado. Es el propio Luis Miguel quien expone a su familia y su intimidad en la biopic que ya transita la segunda temporada. Es el mismo Luis Miguel quien da a entender en la serie que produce y autorizó que en el año 92, cuando fallece su padre, se entera de que su madre estaría muerta y enterrada en la casa de las Matas después de una trágica discusión con Luis Rey y frente a su hermano, Tito Gallego. Que escuchó gritos. El día en las Matas. Y que cuando fue a la casa, Tito le abrió la puerta con la camisa manchada de sangre. Es sugestivamente el mismo Luis Miguel que 2 años después de la muerte de Luis Rey, en una entrevista para Venevisión en 1994, habla del dolor de no haberle pedido perdón a su padre, ese mismo padre a quien él deja expuesto como el asesino de Marcela Basteri, su mamá. Me ha pasado con muchos que una vez que tú te sientas frente a la figura, te das cuenta que es tan humana como tú, que tiene los mismos miedos seguramente y nervios que tienes tú, pero llegarles se hace muy complicado. Con Luis Miguel no fue diferente, surgió la posibilidad de la entrevista y empezó una cantidad de negociaciones sobre el lugar, sobre la hora, sobre el estilo. Quizás la inexperiencia mía de ese entonces permitió esta entrevista, porque si esa entrevista fuera hoy y a mí me exigen un cuestionario de preguntas previo o me limitan temas para hablar, seguramente yo no lo habría hecho. Porque eso ocurrió, o sea, nos exigieron no tanto un cuestionario de preguntas, pero sí había temas de los que no podíamos hablar. Quizás una de las experiencias con respecto a eso, las más difíciles que he tenido yo, ha sido con mi padre. Fue una gente que no tuve la oportunidad de pedir perdón. Él no quiere hablar de su papá ni nada que tenga que ver con su vida familiar. Y si tú tocas alguno de esos temas, él simplemente se va a parar y se va a ir. Claro, esto no lo dijo Luis Miguel, esto se lo dijo a alguien de su entorno, a alguien del mío. Entonces, claro, cuando te llega a ti todo ese background, tú te aterrorizas. O sea, yo estaba aterrorizada de cometer algún error que provocara que él se parara de la entrevista. Maite Delgado fue la encargada de entrevistar a Luis Miguel a comienzos de la década de los 90 y hoy, en exclusiva para Secretos Verdaderos, la dama fuerte del periodismo del espectáculo venezolano revive la intimidad de aquella entrevista, sus sensaciones y sus miedos. Bueno, era uno de los temas de los que nos prohibieron hablar cuando se acordó esa entrevista. Él no quiere hablar de su papá, él no quiere hablar de su mamá, él no quiere hablar de nada que tenga que ver con su asunto personal o que se salga del lanzamiento del disco y de la música. Y si tú tocas algún tema que lo haga sentir incómodo, él simplemente se para y se va. Al momento de llegar a la entrevista con Maite Delgado, Luis Miguel llevaba 11 años de carrera. Había publicado 12 discos, protagonizado 2 películas, encabezado 10 giras y comenzaba a llenar su vitrina con el primer Grammy, ganado en 1985, y 4 antorchas de plata del Festival de Viña del Mar. Una señal, una sonrisa, un aviso, un saludo casual, una oportunidad, una balada que juntos podamos bailar.
En una entrevista condicionada por los no, Luis Miguel habló de la soledad, de la importancia de una mujer en su vida y de lo que significaba redescubrirse a los 24 años después de haber sido manejado como persona y como artista por gente de su entorno. La soledad es un privilegio que no todo el mundo tiene la oportunidad de tener. Yo así lo he ido catalogando porque para mí es una necesidad la soledad muchas veces. Obviamente la soledad pues no te ayuda en nada cuando tú te sientes mal. ¿Es la peor consejera? Muchas veces sí, puede darte esa opción de tomar decisiones quizás absurdas. Después digas tú cómo es posible que yo haya podido hacer o pensar esto. Maite fue una de las participantes de Miss Venezuela 1986, el mismo año en el que participó Catherine Fulop, pero su vínculo con el concurso no quedó allí. Fue parte del certamen como artista y condujo las presentaciones durante 15 años. Y fue ella la que buceó en la intimidad de Luis Miguel, aun cuando su entorno se lo había prohibido. Recibimos ahora a Miss Anzoátegui, señorita Maite Delgado. Yo nací en Valle Guanape, en el estado de Anzoátegui, y la gente me ha tratado muy bien. Es un pueblito, pero un pueblito encantador, donde todavía se ve la vida llanera, que es tan bonita y que no debemos perder nunca. Miss Departamento Vargas, Catherine Fulop García. Por aquel entonces, comienzos de los años 90, los rumores sobre la muerte de Luis Miguel ya habían cubierto titulares en 3 oportunidades. Una versión que aún se sigue afirmando y empujó al mismo Rey Sol a hablar y disfrutar de los beneficios de su propia supuesta muerte. Sobre tu persona se especula demasiado. Incluso se ha dicho que te has muerto 3 veces. Sí. ¿Cómo te enfrentas tú a los rumores? Mira, o a ese tipo de rumores. A mí me divierten mucho los rumores y ese tipo de comentarios porque, digo, no tienen ningún fundamento, no tienen ninguna base. Y las especulaciones son hasta cierto punto importantes para la vida de un artista. El que la gente comente cosas como esa. Y que de repente, que se ha muerto. Bueno, se ha muerto, pero hay un misterio alrededor de la persona. Y ese misterio es algo que a mí me apasiona. De hecho, me llega hasta a obsesionar a veces. Cuando alguna vez encuentro a quien amar, apareces tú en mi mente una vez más. Y te siento a ti, esté con quien esté, en sus besos, en su cuerpo y en su olor a mujer. Más allá de todo, más allá de ti, ya no tengo nada que me pueda hacer vivir. Más allá de nada, solo quedo yo. ¿Dónde estás y quién? En el momento de la entrevista, Luis Miguel tenía 24 y Maite 27. Y aunque era la conductora de un ciclo exitoso como Giros TV, emitido por Venevisión, y por la que más tarde pasarían figuras de la talla de Shakira, Celia Cruz y Ricky Martin, Maite se reconoce como una joven inexperta que aceptó las reglas de juego que hoy, siendo una de las máximas exponentes del periodismo en Venezuela, no toleraría. ¿En alguna ocasión te ha tocado perder? Sí, cómo no. Me ha tocado perder, pero no conmigo mismo. Difícilmente me ha pasado perder conmigo mismo. Y eso es, te voy a explicar, porque yo a veces he tenido problemas de no tener, no recientemente, pero sí hace algunos años, de llegar a un concierto mío y poca gente. En realidad, pues he pasado por esas experiencias.
Yo creo que la base del éxito es entender el fracaso también. Es digerirlo, es vivirlo, es de alguna forma tenerlo presente para que así cuides más lo que ahora tienes, ¿no? Maite no tuvo más que aceptar las exigencias del entorno de Luis Miguel si quería llevar adelante la entrevista. No se podía preguntar por su familia, de su padre y mucho menos de su madre. Las cartas estaban echadas y ella no quería una nota chata como las que el músico proponía. Una de las condiciones, mira, esta entrevista iba a ser primero en el estudio, y entonces un día decían, no, va a ser mañana en el estudio. Al día siguiente te decían, no, va a ser pasado mañana en un barco que va a estar en La Guaira. Al otro día te lo volvían a cambiar, y va a ser en un hotel. Terminó siendo en su hotel, en el hotel donde él se quedaba, donde se estaba hospedando, tarde en la noche, terminó siendo muy tarde en la noche. Y fue así, o sea, improvisado de un día para otro, luego que pasamos como un mes tratando de coordinar la entrevista y todos los días cambiaba la situación, la hora, el lugar, unos días sí iba, otros días no iba, pero todos los días hubo una constante. Él no quiere hablar de nada que no sea solamente y estrictamente el disco, Aries, la música, los boleros, Romance 1, Romance 2. Entonces, para una persona que está organizando una entrevista es muy difícil. Con Maite, Luis Miguel logró superar las mismas barreras que le imponía su entorno y hasta se animó a hablar del gran mito que existía en ese entonces en relación a su lugar de nacimiento. Aunque Luismi era llamado el Sol de México, ya era un secreto a voces que había nacido en Puerto Rico. Aunque él lo desmintiera, había documentos que demostraban la mano negra de Luis Rey y sus contactos con los poderosos para falsificar una partida de nacimiento. Él tenía ganas de hablar y tenía ganas de decir lo correcto. Fíjate que había un tema delicado en ese momento, que era su nacimiento. Pero en ese momento era un secreto a voces que el Sol de México no había nacido en México y que había una posibilidad de que el Sol de México hubiera nacido en Puerto Rico. De hecho, yo se lo pregunto, es lo primero que le pregunto, y él lo niega. Dominicano, puertorriqueño, mexicano, ¿dónde naciste? De todas partes del mundo, pero ya a estas alturas es difícil decir un solo lugar. Yo nací en México, nací en la Ciudad de México.